Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Bueno, tengan un cordial saludo de parte de Alexander Jair Minota Borja. Soy estudiante de nivelación de la carrera de Ambiente Paralelo B y a continuación vamos a hablar acerca de la geometría del espacio. Bueno, ¿qué es la geometría del espacio? Es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. También estudian las propiedades y medidas de las figuras geométricas tridimensionales. Bueno, como figuras tenemos lo que es el cubo, el hexágono, el pentágono, el triángulo, el rectángulo, el cono, la pirámide, el cilindro y la esfera. Bueno, a continuación vamos a aprender las fórmulas y cómo se resuelven de las figuras tridimensionales. Las fórmulas tenemos lo que es el volumen, vamos a calcular el volumen y la área de la base. Bueno, como primer punto tenemos el cubo. Bueno, el cubo se caracteriza por tener 6 lados iguales. Bueno, tenemos aquí lo que es la base, todo lo que encierra el cubo. Tenemos también lo que son las aristas, son todas las figuras que encierran, que llevan el cubo. Tenemos los vértices, son los puntos que enlazan a las aristas. Bueno, vamos a calcular lo que es el volumen. Tenemos que el volumen es igual a área de la base por altura. La área de la base no la tenemos, la altura tenemos que son 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque recordemos que el cubo tiene todas sus partes iguales. Entonces, calculamos área de la base es igual a lado por lado. Entonces, área de la base es igual a 6 centímetros, que es la base, 6 centímetros por lado, que son 6 centímetros. Y esto nos da como resultado 36, porque 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Tenemos el resultado de área de la base. Ahora calculemos el volumen. Tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. Tenemos 36 por 6 centímetros. Y eso nos da como resultado 218 centímetros. ...216 centímetros, que diga. Bueno, y aquí tenemos el resultado del volumen del cubo. Ahora vamos a calcular el volumen del rectángulo, que es la figura que observamos aquí. Tenemos la base, que es 4, que es todo lo que encierra aquí. Tenemos los lados, que son 6 centímetros, y tenemos la altura, que equivale a 10 centímetros. Entonces decimos que volumen es igual a área de la base por altura. Ahora, igualmente vamos a calcular la área de la base, porque en este caso no la tenemos. Y decimos que área de la base es igual a 4 centímetros por 3 centímetros. Y eso nos da como resultado 3 por 4, 12 centímetros al cuadrado. Vamos a calcular el volumen. Tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. Tenemos área de la base que es 12 centímetros al cuadrado por la altura que equivale a 10 centímetros. Y esto calculamos, multiplicamos y nos da como resultado 120 centímetros al cubo. Ya listo para calcular el pentágono. Tenemos que tener en cuenta que el pentágono tiene 5 lados iguales.
Bueno, para calcular el volumen y la área de la base tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. En este caso la base es 5 centímetros, la altura es 6 centímetros y la altura del cuerpo es 9 centímetros. Entonces calculamos primero la área de la base. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Entonces decimos que área de la base es igual a 5 centímetros. En este caso multiplicamos 5 por 5 porque recordemos que el pentágono tiene 5 lados iguales. Entonces multiplicamos todos los lados. Entonces nos da 5 por 5, nos da un valor de 25 centímetros. Ahora, área de la base es igual a 25 centímetros por el lado, que son 6 centímetros, dividido para 2. Entonces decimos que área de la base es igual a 150, multiplicamos 25 por 6 que nos da 150 centímetros dividido para 2 y esto nos da como resultado que área de la base es igual a 75 centímetros al cuadrado. Ahora para calcular el volumen del pentágono es igual a área de la base por altura. En este caso tenemos que área de la base es igual a 75 centímetros al cuadrado. Tenemos la altura que equivale a 9 centímetros. Entonces multiplicamos. Volumen es igual a centímetros al cuadrado multiplicado por 9 centímetros. Y esto, volumen es igual a 675 centímetros al cubo. Bueno, esto quiere decir que 600 centímetros al cubo cabe en un pentágono de 1 centímetro. Bueno, para calcular el triángulo tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. Entonces, en este caso tenemos la altura que son 15 centímetros. La base tenemos 6 centímetros, la anchura tenemos 4 centímetros. Entonces, para calcular la área de la base tenemos que área de la base es igual a 6 centímetros por 4 centímetros. Por 4 centímetros, sí. 4 centímetros es el lado. 4 centímetros dividido para 2. Y esto nos da como resultado que área de la base es igual 6 por 4, 24 centímetros dividido para 2. Y esto, área de la base es igual 24 dividido para 2 nos da como resultado a 12 centímetros. Ahora, para calcular el volumen de un triángulo tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. Tenemos que área de la base es 12 centímetros al cuadrado por la altura. La altura en este caso es 15 centímetros. Y eso nos da como resultado que volumen es igual a 180 centímetros al cubo. Y esto quiere decir que 180 centímetros le caben a un triángulo. Es decir, triángulos de 1 centímetro le caben 180 a este triángulo que calculamos ahorita. Listo, para calcular el volumen y la área de la base de una pirámide. En este caso vamos a calcular una pirámide de un cuadrado. ¿Por qué de un cuadrado? Porque recordemos que la base de la pirámide es un cuadrado. Entonces por eso se le nombra pirámide de un cuadrado. Entonces tenemos que calcular el volumen y la área de la base. Para calcular el volumen necesitamos la área de la base. En este caso no la tenemos. Calculamos primero la área de la base. Entonces decimos que área de la base es igual a lado por lado. En este caso tenemos que
aquí la base 4 centímetros, tenemos la base 4 centímetros, los lados 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Porque recordemos que un cuadrado tiene todas sus partes iguales. Ahora, la altura equivale a 8 centímetros. Entonces decimos que área de la base es igual a lado por lado. 4 por 4, 4 centímetros por 4 centímetros, y eso nos da como resultado 4 por 4, 16 centímetros al cuadrado. Entonces, ya tenemos el valor de área de la base, calculamos el volumen. Decimos que volumen es igual a área de la base por altura. La área de la base ya la tenemos, que es 16 centímetros. 16 centímetros al cuadrado por altura. Altura equivale a 8 centímetros. En este caso tenemos 8 centímetros. Y eso lo dividimos para 3. Entonces tenemos como resultado que 16 por 8 nos da un valor de 128 centímetros al cuadrado dividido para 3. Y esto, la división nos da como resultado que el volumen es igual a 4.42 centímetros, 66 centímetros al cubo. Y ya resolvimos lo que es el volumen de una pirámide de un cuadrado. A continuación vamos a calcular el cilindro. El cilindro está conformado por dos círculos, uno abajo y otro acá arriba, y un semi cuadrado o rectángulo. Bueno, en este caso, para calcular el volumen de un cilindro, tenemos que volumen es igual a área de la base por altura. Entonces, calculamos primero la área de la base, que en este caso no la tenemos. Decimos que área de la base es igual a pi radio al cuadrado. Tenemos el pi en este caso, que es la mitad de un círculo, porque vamos a calcular el cilindro. El cilindro está conformado por dos círculos. Entonces decimos que pi es la mitad. Decimos que 5 centímetros equivale a un radio. Entonces pi de valor tenemos que es 3.1416. Multiplicamos por radio. Radio que es 5 centímetros elevado al cuadrado. Entonces decimos que área de la base es igual a 3,1416. Multiplicamos 5 por 5. 5 por 5 nos da 25 centímetros. Entonces, procedemos a calcular el valor de pi por el valor de radio. Entonces decimos que área de la base pi, que es 3.1416 multiplicado por 25 centímetros. Y esto nos da como resultado que área de la base es igual a 78.54 centímetros al cuadrado. Ahora procedemos a calcular el volumen de un cilindro. Decimos que volumen es igual a área de la base por altura. Área de la base tenemos el resultado que nos dio 78.54 centímetros al cuadrado. Decimos que área de la base es igual. Decimos que volumen, para calcular el volumen, área de la base por altura. Volumen tenemos 78.54 centímetros al cuadrado por altura. Altura, en este caso tenemos 12 centímetros. Multiplicamos por 12 centímetros. Tenemos, para calcular el volumen, multiplicamos el valor de área de la base por altura. Y esto nos da como resultado, multiplicando estos dos valores, nos da como resultado 942.48 centímetros al cubo. Vamos a hallar el valor del volumen
de un cono. Un cono se caracteriza por tener una punta y tener un círculo acá abajo que lo compone. Entonces, en este caso tenemos que el volumen es igual a área de la base por altura dividido para 3. Se lo divide para 3 porque en este caso el cono y todas las figuras que contengan una punta o tengan un círculo como base se lo divide para 3. Entonces, para calcular el volumen calculamos primero la área de la base. Entonces decimos que área de la base es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Entonces tenemos como pi, tenemos 10 centímetros. 10 centímetros, tenemos que el pi es valor de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque recordemos que el cono tiene un círculo que lo rodea. Entonces el valor de pi es la mitad de ese círculo. Tenemos la altura que equivale a 30 centímetros y procedemos a hacer el cálculo. Decimos que área de la base es igual al valor de pi. Tenemos que pi es igual a 3.1416 y el valor de radio equivale a 30 centímetros. Procedemos a calcular y decimos que pi es igual a 3.1416 por radio elevado al cuadrado. El valor de radio es 10 centímetros y todo esto elevado al cuadrado. Entonces decimos que área de la base es igual a 3.1416 centímetros y esto multiplicamos 10 centímetros, lo multiplicamos 2 veces porque está elevado al cuadrado. 10 por 10 nos da un valor de 100 centímetros. Y ahora procedemos a multiplicar 100 centímetros por el valor de pi, que es 3.14.16. Cogemos la calculadora y multiplicamos 100 centímetros por 3.1416. Y esto nos da un valor de 314.16. Entonces decimos que área de la base nos dio un valor de 314.16. Ahora procedemos a calcular el valor del volumen. Entonces decimos que volumen es igual a área de la base que nos dio 314.16 por altura, que en este caso la altura equivale a 30 centímetros. Y esto es dividido para 3. Entonces el valor de volumen, multiplicamos el valor de área de la base por altura. Y esto nos da como resultado 9.424.8 dividido para 3 nos da un valor de volumen es igual a 3.141.6 centímetros al cubo. Y este es el valor del volumen de un cono. Bueno, a continuación vamos a calcular el volumen de una esfera. Una esfera es aquellos objetos que no tienen una base, es decir, que se mantienen en constante movimiento, como una pelota, una bolicha, etc. Entonces tenemos el valor de radio, que es 5 centímetros. Tenemos que el radio es la mitad de un círculo o de una esfera. Entonces buscamos el volumen. Para calcular el volumen tenemos que volumen es igual a 4/3 por pi por radio elevado al cubo. Entonces buscamos el valor de pi. El valor de pi nos da 3.1416. Entonces 4/3 por 3.1416. Y esto lo multiplicamos por el valor de radio, que en este caso es 5 elevado al cubo.
Procedemos a multiplicar 4/3 por pi multiplicamos el 5 elevado al cubo. En este caso multiplicamos 5 veces el 5. Entonces nos da que 5 por 5 es 25. 25 por 5 nos da un valor de 125 centímetros. Procedemos a multiplicar el valor de radio por el valor de pi. Entonces decimos que 125 por pi, que es 3.1416, y esto nos da un valor de 392.7 centímetros. Procedemos a bajar. Volumen es igual a 4/3 y procedemos a multiplicar el valor que nos dio en la multiplicación de pi por radio sobre 4/3. Entonces decimos que 4/3 multiplicado por 392.7 centímetros, y esto nos da un valor de volumen es igual a 523.6 centímetros al cubo. Bueno, y esto es el valor del volumen de una esfera. Bueno, muchas gracias por ver el video y esto ha sido todo por hoy.